Queridos amigos, venidos en Bonora, como cada semana estamos muy tresalidos de estar aquí con vosotros en nuestros encuentros de Aljar y nos tenemos que saludar como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Aljar. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 264 y ya tenemos programas para unas cuantas semanas más. Tenemos al Instituto Salti que nos va a contar esta hermosura que serán memorias de la chiquez en Jerusalén. La Balabaya y Lilbaum le damos la bienvenida en Bonora, la bienvenida, nos place mucho que estás aquí y sus musafiras serán Nitza Genut y Hanna Politi Varshasky. Así que damos la bienvenida a las tres, ahora las vamos a presentar. En primero quiero dar esta bienvenida a Ailil. ¿Cómo estás? Shalom, shalom. Bueno, estamos en unos tiempos valorosamente un poco difíciles y me alegra mucho de estar aquí con vosotros desde Jerusalén. Tenemos dos musafiras que van a hablar de Jerusalén y doy la bienvenida a nuestro público. Mm. Seguro es que no solamente es que en el título vamos a hablar de Jerusalén, es que vosotras tres estás morando en Jerusalén en diferentes lugares. Así que vamos a conocer estas historias, además las musafiras continúan a morar en Jerusalén. En la región, sí, voy a Sí, presentar sí. Sí, no en la las ciudad, estamos musafiras. hablando Sí, de de distintos la, lugares. de la región, sí, seguro. Si puedo comentar, como estamos en esta situación que está un poco tensa, si va a sonar aquí en este lado un aviso de la alarma previa o la sirena misma, primeramente no queremos a espantar al público, ama vamos a parar para el tiempo que sea justo, fin el escapo del evenimiento y con la esperanza que esta acá quede lejos de nosotros presto y que podamos hacer nuestro encuentro con tranquilidad. Seguro, tenemos que decir que vosotras no tenéis camareta de seguridad en casa, ninguna de las tres. Tenéis que ir a la que appartiene al edificio y es por esto que no podemos, tenemos de interrumpir el programa. Ama, inshallah, todo va a caminar bueno, Si quiere el Dios. si quiere el Dios. Bueno, si me permites presentar a nuestras musafiras. Hoy tenemos dos musafiras muy caras que nos van a hablar de las memorias de la chiquez en Jerusalén y de sus vidas con y en Ladino. Y me place muy mucho presentaros dos yerushalmis, Nitza Genut y Hanna Politi Warszawski. Nitza Genut, nacida en el 1946 en el centro de la nueva parte de Jerusalén, la madre era de Salonic, el padre nacido en Jerusalén, laboraba por 40 años en la Universidad Hebrea de Jerusalén y entre los puestos que tuvo era directriz administrativa del Centro Misgav Jerusalén de Estudios Sefardíes y el Instituto del Judaísmo Contemporáneo, y hoy dirige el Círculo de Ladino en Betakerem, que es un cartier en Jerusalén. Y damos la bienvenida, venida con bueno, Nitza Genud. Shalom. Vos presento también a Hanna Politi Warszawski, nacida en Izmir en el 1943 y con un año vinieron a Jerusalén, al cartier de Beta Kerem, y después moraron en Kiryat Moshe. Hoy toma parte en el Círculo de Ladino en Male Adumim, cerca de Jerusalén, y recién publicó su libro sobre el ladino, La lengua de mi casa, y le vamos a hablar también de este librito. Venidas con bueno, Hanna y Nitza. Shalom. Shalom. Me alegra muy mucho verlas y vos voy a adresar algunas demandicas a las dos y después a cada una y una.
Y a mí me interesa para que el público conozca primeramente dónde moraban en la chiquez y cómo fue la familia y de dónde sus racinas. Nitza, si puedes empezar. Sí, yo nací en una familia donde los dos parientes hablaban entre ellos ladino, por modo que mi madre vino aquí, nació en Salonic y vino aquí en el tiempo del mandato inglés, en 1936. Se casó con mi padre y su familia, los hermanos y los parientes moraban en Tel Aviv. Nunca no, malorosamente, nunca no tuvo la oportunidad de estudiar ibrit en una manera buena. Y por esta razón, en casa hablábamos ladino. Mi padre nació en Jerusalén, en la Ciudad Nueva. Era el primer hijo de una familia que se llamaba Simcha, familia de 9 criaturas. Él era el cuatrén y él era el primer que nació en Jerusalén, la nueva Jerusalén, afuera de las murallas. Los tres hermanos y hermanas que estaban más grandes de él nacieron a la ciudad vieja y él conocía Jerusalén muy bueno y era un Jerusalmí verdadero, se puede decir. Y Bueno, en y casa, Hannah, por modo de mi sí, madre, hablábamos en ladino, en español, así la decíamos, no ladino, seguro, español, seguro. sí. Y Hannah, sí, Yo, ¿cómo fue la familia? como Sí. decirles, yo nací en Izmir y vine de un año aquí. Éramos familia de 8 criaturas. Yo solo más chica. Mis hermanos, los grandes, eran mucho más grandes de mí. Había otros que eran cerca de mí. Y mis parientes moraban en Izmir. Un poco tiempo también en Estambul, en Izmir. El racín de la familia Politi es en Grecia. Hubo una matancina grande al principio del siglo XIX y en esto vinieron, se pasaron una partida a Izmir. Es de historia larga, no la va a contar ahora. Y estaban ahí. Y la familia de mi madre, sea la familia de mi padre también, porque las madres eran primas. Mm. La babá de mi papá y la babá mía, la madre de mi madre, eran hermanas. De manera que eran todos en Izmir de cuántos siglos. Bueno, Y, y sí. venimos aquí, tiempo de los ingleses, también tiempo del mandato, y aquí nos engrandecemos. Bueno, y ahora me placería muy mucho saber, conocer algo de los sabores, las colores, los sonidos de la chiquez en Jerusalén. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la chiquez de aquel entonces? Y voy a comenzar, empezamos con Hannah. ¿Algún recuerdo, alguna memoria que te queda fina hoy de tu Jerusalén? Sí. En Jerusalén era cosmopolita porque había gente de todo el lugar. Los cantes que sabíamos eran mezclados árabes e ingleses y de todo modo de país, mismo Ashkenazim que venían, que moraban aquí. En Kiryat Moshe teníamos muchos vecinos que eran Ashkenazim y otros que eran persianos, que eran... Mi madre, por excepción, no cantaba casi ladino, cantaba más canciones franceses. Esto le placía mucho y también le agradaban mucho los cantes de las criaturas de aquí. יש לנו תיש, פתאום la en la cocina guisando y cantando. Y sí, Y somos...
Si nos podrías contar, porque yo sé que eras criatura muy chica durante el Matzor sobre Jerusalén, si nos podrías contar algún recuerdo, algunas de las memorias que tienes de Jerusalén de aquel entonces. Aquel tiempo era bastante duro. Estábamos en Kiryat Moshe enturados de 13 casales árabes. Era lifta en la entrada de Jerusalén, era Sheikh Bader, donde hoy está el gobierno entero, era Sheikh Bader y Deir Yassin, que era cerca. Al principio de la guerra, se puede decir, se evacuaron, no todos, el Deir Yassin quedó y después hubo muchos problemas. Y después cuando se fue un convoy a Arzufim, los choferes eran de nuestro cuartel y 5 de ellos los mataron, los habían matado. Estábamos ahí en nuestra casa de Nevi Samuel, echaban bombas y en nuestra casa cayó una bomba, derrucó una pared. Después, 2 meses después, vinieron aviones de Egipto. Todas las criaturas estaban en el abrigo público y ahí cayó bomba. ¿Cuántas criaturas murieron? ¿Cuántos se hirieron gravemente? Y a nosotros en nuestra casa cayó una bomba que no se pateó y nos evacuaron de casa. Nos quitaron de casa. Mes y medio estuvimos en Mishkenot, de amigos. Wow, qué tiempo más difícil. Y es asombrante que hoy día tenemos que irnos al abrigo ainda, o otra una vez, y como si fuera en los 40. Es que es increíble. Voy a adresar ahora a Nitza, voy a mostrar ahora, voy a partillar el ecrán con algunas fotos que me envió de la chiquez. Sí. ¿Cuál estamos viendo aquí, Nitza? Hay dos fotos. La izquierda es la foto mía cuando era de 2, 3 años. Me parece que la tomó uno de mis tíos que tenía cámara. Y es al campo de Kukia, que era en medio de la ciudad, a la calle Yafo, que es fina hoy, la calle principal de Jerusalén. Y allá morimos y era la casa donde yo nací, en la calle Yafo 76. Vos quiero decir que al tiempo que yo nací y en los años 50, las casas, la adresa era con nombres, no con números. Se decía, la casa muestra se llamaba la casa de Simcha Mani. La alcunia de la familia mía, antes que me casé, era Simcha. ¿Es aquí Y, esta casa? ¿Es esta casa? ¿Es este edificio que estamos viendo aquí? no, Ah, esta es ainda no. Me quedo no, aquí, me quedo al aquí. campo estamos viendo la Escuela de la Alianza, que es Ujú. un edificio para conservación que existe fina hoy al borde del mercado de Mahne Yehuda, a Jerusalén. Todos que vienen aquí se van al mercado de Mahne Yehuda y esta escuela donde mi padre Abraham Simcha se empezó, y una tía mía era maestra, era enfrente de nuestra casa y el campo de Kukia. La familia Kukia era una de las familias las más ricas de Jerusalén, me parece que fina hoy, porque tenían muchos campos y muchas casas al centro de Jerusalén. Y yo me acuerdo que Jerusalén era muy chica. Había 3 calles, la calle de Yafo, la calle de King George y la calle de Ben Yehuda. Estas 3 calles, y esto era toda la ciudad, calle, la ciudad entera. Había algunos cartiers al lado, alrededor, no, para arribar a cada adresa adentro de la ciudad,
no se debía tomar autobús mismo bicicletas, se podía ir a pie, no usábamos a tomar autobuses. Yo moraba en el centro y me Sí, iba al... quiero mostrar en la foto del edificio donde moraban, que era muy, muy central. Y si nos puedes explicar de esta forma de vida de familia y también de sefardíes, ashkenazíes en el centro de Jerusalén. Sí. Esta casa donde nací yo, que es al lado de la Plaza de la Davidka, era en un lugar muy central y en aquellos tiempos era una ventaja de morar al centro de la ciudad, porque era muy callado, no había muchos automóviles, no había treno como hoy. Todo era muy callado. De vez en cuando pasaba un automobilico chico o una carroza con mula al lado de nuestra casa y podíamos errar en cada lugar sin dificultad. El mercado de Mahne Yehuda era cerca, las boutiques al centro eran cerca, todo era muy, muy colay. Y donde más, cuando había evenimientos, todo pasaba por la calle central de Yafo. Y cuando teníamos al día de independencia una desfila de soldados, que era un evento grande, mis amigas de la escuela querían venir de mí y ver de nuestro balcón, se paraban ahí y veían todo lo que estaba pasando a la calle. Y esto era el mundo chico mío, era un mundo muy interesante. Como dijo Hannah, en nuestra casa, que era una casa grande, que existe fina hoy, al lado de la Davidka, que tenía 3 etajes, 3 tabacas, en cada puerta había otra familia que venía de otras partes del mundo y yo como criatura conocí muchas maneras de vivir, muchas personas que hablaban muchas lenguas y vinieron de otras partes del mundo. Había sobrevivientes de la Shoah, había una familia que vino de Irak. Enfrente de nosotros había una familia muy religiosa ashkenazía. Y yo era la amiga la más buena del hijo chico, que era calle de la edad mía y jugábamos en juntos y comíamos en juntos. Y no era como hoy que los quartiers son segregados. Sí. Me parece que la gente tenían más comunicación con diferentes grupos. Sí. Ahora quiero hablar de latino. En vuestras casas y vuestras familias, creo que ahora vamos a saber de Hannah. También, cuál fue el lugar del latino y los usos de latino hablantes en esta vida yerushalmí. ¿Fue vuestra familia diferente de otras o que fueran todos sefardíes? ¿Cómo fue el cartier? ¿Cómo fue el ámbito en Jerusalén? El cartier era mezclado donde estaba yo, porque otras familias, sobre todo estos que vinieron, hicieron aliyah en 1949 y más después, procuraban estar juntos en Musara, en Mamila, en Yemin Moshe, en estos lugares. Nosotros, como empezamos en Betakerem, nos fuimos a Kiryat Moshe porque había ya cal, en Betakerem al tiempo no había. Y mi familia era muy religiosa y así teníamos usos un poco diferentes, puede ser otros, porque la educación religiosa en casa era muy parecida. Y en otras casas no era este carácter. Y los amigos, las amigas, los vecinos entraban y salían
No, no importa de cuándo, de dónde vinieron y qué lengua hablan. Lo más, mi madre hablaba inglés y francés, de manera que se arranjaba con todos. Ama, Y con quién hablaban en ladino? ¿Solo no, dentro de la casa, entre había familia? familias, no, había familias también, Ángel, los panaderos, habían cuantos ahí, con la familia Ángel, familia Sidis, hablaban ladino. Y porque mi madre se empezó en hebreo más tarde, hablaba ladino, con Madame Dembitz, la americana, hablaba en inglés, con Madame Chou, que era de Francia, hablaba, el marido era de Francia, ella era de Jerusalén, en francés. Había el doctor de allá, hablaba, en casa la lengua principal era ladino, porque había en casa, teníamos mi papá, que era el padre de mi madre, y mi papá, que era la madre de mi padre. Y ellos no hablaban en hebreo, de manera que la casa se dirigió en ladino, todo era en ladino. Después, cuando entraban amigos, a poco hablamos en hebreo, además sabíamos separar cuando se habla hebreo, cuando se habla ladino. Sí, merci. Y Nitza, ¿cómo fue para ti? Porque yo sé que una mitad de la familia ainda tenía la botiga también en la ciudad vieja, que seguramente tiene un ambiente más ladino hablante. ¿Y cómo fue la vida entre la Jerusalén nueva y la Jerusalén vieja en términos del habla sefardí, del ladino? ¿Cómo fue para ti y para tu familia? Nosotros en casa, como vos dije, hablábamos ladino por modo de mi madre que no sabía hebreo del todo, porque mi padre ya sabía ladino y sus hermanos y hermanas. Ahora, en la casa donde morábamos, era la casa que nosotros fraguimos. El tío mío era el que fraguó la casa, juntos con la familia Mani. Por esta razón la llamaban la casa de Simcha Mani. Y todos los moradores en la casa, no todos, unos cuantos moradores en esta casa, que tenía algunos detalles, eran de la familia nuestra. Arriba de nosotros, nosotros morábamos en el segundo etaje, y arriba de nosotros había 3 tías mías, la tía Lea y la tía Victoria y el tío Yosef, que eran hermanos de mi padre. Y a la otra entrada, que era al Quiché, a la calle se llamaba calle Pines, en esta entrada moraban otros miembros de la familia. Con la familia hablaba en ivrit, solo adentro de casa con mi madre y con mi padre y mi madre, la lengua era español, y cuando mi madre me hablaba en español, yo la respondía en ivrit, y debo de decir que cuando me engrandecí un poco, me estaba avergonzando que mi madre no sabe ivrit, porque en aquellos tiempos todos debían de saber ivrit. Y mi madre, que era responsable para mi educación, mi padre no se ocupaba tanto de la educación de las hijas, tenía una hermana grande en Gan Eden que se llamaba Aviva, que era 10 años más grande de mí. Y la educación de las hijas era el rolo de la madre, sobre todo. Y ella se iba a la escuela a hablar con los maestros y quería. Y yo me avergonzaba que ella muchas veces le demandaba al maestro: ¿qué es esto que estás diciendo? No estoy entendiendo. Mismo que estaba aquí 10 o 20 años, ainda no sabía tanto ivrit. Cuando mis parientes no querían que nosotros, las dos hijas, entiendan lo que están diciendo, que querían decir un secreto entre ellos, hablaban en francés.
Como vos dije, como vos conté, mi padre escapó a la escuela de la Alianza y mi madre también estudió en Salonic, en una escuela donde la lengua principal era francés y también estudió a la Academia de Música, era pianista, donde los maestros también hablaban francés. Y aquí no, puede ser no quería tanto empezarse עברית, se arranjó en una manera, a la fin podía hablar, hacía hierros en עברית. Perdón, entonces tenemos el latino en casa, el francés para que las criaturas no entiendan o cuando quiere hablar de algo de la cultura, me imagino. ¿Y el árabe? ¿Cuál es el lugar o el rol del árabe tanto en la ciudad nueva como en la ciudad vieja? ¿Hablaban? Eh, Me parece que mi padre sabía árabe y sabía también turco, porque él nació en 1895 y cuando era casi de 20 años, 18, 19 años, debía de irse a la armada otomana. Lo tomaron a servir a la armada. Es una historia aparte que no os va a contar aquí. Sabía turco y sabía árabe muy bueno, sabía unos cuantos verbos en yiddish porque tenían la ruta, la botica que tenían la familia de Simcha, empezó a la ciudad vieja, después al tiempo del mandat, abrieron una botica nueva, había un centro comercial muy chic, muy moderno, a Mamila, donde hay hoy un centro comercial muy chic. En aquellos tiempos era el lugar, el central, el más válido, el más rico. Malosamente, en 1947, cuando declararon a los Estados Unidos el Estado de Israel, los árabes de la ciudad vieja y de otros lugares vinieron y quemaron todas las boticas, entre ellas también la botica de nuestra familia. Esto es lo que aconteció. Él sabía árabe bueno. Cuando debía de escoger a la escuela, debía de escoger segunda lengua para empezar. No pensé a tomar árabe. Agora me estou arrepentindo porque não sei árabe. Mas naqueles tempos escolhi el francés porque os dois parientes me podiam ajudar com os deveres de escola. Sabían francés muy bueno. Sí. Y una demandica para las dos. ¿Fue diferente vuestra manera de hablar? Porque Hannah viene de una familia ismerlí y Nitza, la madre selanikli y Yerushalmi. ¿Hablaban de manera diferente? ¿El ladino era diferente de los Yerushalmis? ¿Pueden dar algunos ejemplos de diferencias de cómo hablaban en vuestras familias o en Jerusalén misma? Hannah? Yo puedo, porque la pronunciación era otra. En Jerusalén siempre dicen, cuando quieren decir que appartiene a alguna cosa, di. Y nosotros decíamos de. Y el O con el U se mezclaban, eran diferentes. Decíamos agua, ellos decían agua. Decíamos huevos, ellos decían huevos. Depende, y mismo en el guisar, nosotros no teníamos epices porque culaneábamos solo sal y pimienta. Eso es típico a Izmir. Aquí venían amigas vecinas, metemos camún, ¿cuál es esto? No sabemos. El jamín no se guisaba en Turquía, era porque las habas, los garbanzos eran cosa inferior, que no es para Shabbat. Mm. Y en Jerusalén era un plato de todos.
Había diferencias, nos Y podíamos. de los usos, por ejemplo, para las fiestas, ahora estamos casi en Pesach. ¿Había alguna diferencia de cómo se celebraban los ismerlís que los yerushalmís, el Pesach o el Purim o Hanukkah, que te acordás de memoria? No sé cuál era en otras casas. Nosotros teníamos usos típicos para Izmir. Por ejemplo, cuando decíamos eh, este pan de la fracción, tomábamos el plato de Pesaj y lo pasábamos encima de las cabezas de todos. No sé si todos lo hacían. Y, y también cuando me dábamos la Gadá, era en dos lenguas, porque los que vinieron no todos sabían en hebreo. Ujú. Creo que la misma cosa, porque las comidas permitidas, las cosas permitidas son las mismas. Las preparaciones también antes de Pesaj eran mismos. Venía un colchero árabe, tiempo de los árabes también. Venía un colchero para limpiar las colchas de 2 meses antes de Pesaj, que es para limpiar, echar, tomar los pailones de cobre a dar calay. Este oficio ya se quedó. Los árabes de India lo hacen, nada más. Hoy tenemos negocio, no tengo menester de cobre. Esto quedó. Bien, sí, sí, sí. Nitza, ¿alguna diferencia entre el habla en vuestra casa Selanikli Yerushalmi que del habla Yerushalmi general? Algunas Eh, dichas, expresiones especiales. Esto ya me lo demandaron. Como criatura no me apercibí de esas diferencias. Ahora que estoy pensando, había expresiones que mi madre no las sabía y mi padre me explicaba que es en ivrit, mismo que mi madre los dicho estas expresiones como ladino. Por ejemplo, cuando decía, esta persona está haciendo coito y vo. ¿Qué es coito y vo? Yo fui, no entendí, y mi padre me dijo, es en ivrit, es kol toevot, o sé kol toevot. Esto es la expresión. Mi padre usaba, me parece, más expresiones que venían del turco, por modo que, como vos dije, él sirvió a la armada turca y sabía turco. Como mancebo se engrandeció de ainda en la época de los otomanes, que estaban aquí la imperia de Turca, y tenía la expresión que usaba a decir a mi madre, no me tragas la querdí de esto. Y esto nunca no lo sentí de mi madre, solo de mi padre. Esto es lo que decía. Hermosura, maravillas. Y no sé si sabéis todos vosotros que Hannah recién publicó su libro. Voy a partajar el ecrán de nuevo para mostrar el libro suyo. Espera un momento. Aquí. Espera. A ver. Bueno, el libro que salió, creo, 6 meses atrás, La lengua de mi casa, que tiene una colección muy hermosa de dichas. ¿Se ve bien? ¿Se ve bueno? ¿Sí? ¿No? ¿No No se sé, ve? de todo, Al lado. al Ah, lado. ok. Perdón, yo voy a partajar de nuevo. Un puntico, perdón. Yo voy a empezar esto de nuevo porque veo que me salió el ecrán, no sé de qué. Ok, perdón. Ok, aquí partajo. ¿Ahora se ve? Sí, ¿Ahora sí, se está viendo? Sí. bien. Bueno, Hanna, ¿nos puedes contar de este libro? De dónde vienen todas estas dichas?
¿Cómo Yo, decidiste de hacer este libro? yo moraba con mi madre. Después que murió mi padre, me pasé con ella, con mi familia. Ya tenía dos criaturas. Después nacieron otros cuatro. Y mi madre hablaba, la casa era hebreo hablante porque mi marido no sabe hablar ladino. Entendía con el tiempo, no podía hablar. Y mi madre, solo entre ella y mí hablábamos todo el tiempo ladino. Me contaba y a mí me vino muy curioso, cada dicha, cada frase que quitaba de la boca era o con refrán, o con dicha, o con una habla que no conocí como criatura, porque a las criaturas no les hablas como a grandes adultos. Y así, ¿no? Me empecé muchas cosas que no sabía de antes y me contaba y me contaba y me contaba y era un placer para mí. Como me vino curioso, lo notaba para que no me olvide. No siempre era posible cuando mudas legumbres para Pesach, no puedes tomar el criollo en la mano. Lo que me acordaba. Y con los años me acordaba más, notaba más, y se recogieron bastante. La razón que lo quise escribir este libro era para que no se pierda, porque la habla de casa sale en la conversación. Si no se habla, no hay la dicha, no está allá. Y dice de mí para mí de meterlo en libro explicando las cosas, porque el tiempo se trocó, la gente ya no está usando más a estas cosas. Y la habla es muchas veces la dicha es una cosa dices, hay otra cosa allá. Cuando ves una criatura muy agradable, muy buena, no vas a decir está muy dulce, vas a decir que no me se muera, que es espanto de Ainaraj, que no me manque. que Es, no. es decir que la criatura está muy dulce. Y cosas así, no metemos tino cuando hablamos, son muchas veces, y hay muchas dichas concernando animales. De la cocina de aquí hay mucho porque es la casa. Y por esto me decidí de escribir este libro. Ah, hermoso. ¿Hay refranes o que son solamente Un dichas que poco, un querías? poco, un poco de refranes también, porque así no se hablaba en casa. Cuando te va a decir, el Haragán es doctor y consejero, es dicha o refrán, se entiende, por cuál se dice cuando te dice, hace esto y aquello, no es dañoso, esto no es bueno, no, el Haragán es doctor, no lo quieres hacer, vas quitando unos pretextos eh, muy interesantes. Y el libro está dividido en parte, ¿en qué temas? ¿Cómo qué En sujetos? temas, sujetos, animales, legumbres, cocina, casa, lo que se hablaba en la conversación, la parte del yo es muy importante ante nosotros, o cosas que vienen del hebreo, o la muerte, lejos de nosotros, saludos y bendiciones aparte. Está así, ¿no? Está, Sí, una hermosura. Realmente ainda no tuve la oportunidad de verlo porque me dejó el libro físicamente en el Majón Saltí, en el Instituto Saltí. Justamente ahí llegó la guerra y no pude abrir el libro. Ama, tengo oído que es muy interesante y te felicito muy mucho por esto. Y vos quiero demandar también por... Si podemos imaginar que ahora pudieras hablar hoy con las criaturas que eras, ¿cuál les dirías a vuestras mismas, como de las niñas, como mansevicas? ¿Algún consejo de la vida que dirían a ellas mismas, a vosotras mismas?
¿A quiénes a responder? Bueno, Hannah, si quieres empezar. Bueno, yo a la hijita que era yo, de ainda la tengo conmigo muchas veces. Y cuando quiero hacer una cosa, estoy hesitando, to- mete cara, osa, hazlo, porque manco de cero no vas a recibir. Y esto lo estoy diciendo a la criatura que no usaba. Mm. Nitza, algunas también algún moral, alguna consejica para la vida cuando sea grande a la hijica que eras vos. ¿Quieres decir? Pues quiero decir que sí, vi a Nitza, la chiquitica, le decía hoy que la lengua de en casa, esta lengua es muy regalada y que debes de conservarla y no tener vergüenza de hablar esta lengua, porque como pensé cuando era chica, que es vergüenza que no saben ivrit, todos debían de hablar solo en ivrit. Maestro era la atmósfera general con Ben Gurión, que obligó a todas las personas de trocar sus nombres, sus alcunias, y hacerlas en ivrit, porque vinieron aquí gente de todas las partes del mundo y no quería él que hablen yiddish o hungarés o polonés o otras lenguas, solo ivrit, y era una dictadura de lengua, se puede decir. Y hoy en día ya nos apercibimos que esta es una lengua muy regalada y queremos guardarla. Ama cuando yo hablo con mis nietos, tengo 2 nietos, y apruebo de empezarles algunos verbos en ladino y los verbos de querencia y de regalo. Lo llamo a mi nieto Bojor, lo llamo alma mía, como me llamaba mi madre, alma mía. Ama no sé si tienen gana de empezarse esta lengua. Antes de la guerra, unas cuantas semanas antes, me invitaron a la escuela de mi nieto para dar una conferencia sobre una cosa que quería. Y pensé cuál les va a decir a estas criaturas que tienen 10 años, a la cuatrena clase. Y les hablé del ivrit y de las lenguas judeas que no son ivrit. Y les dije a la fin que cuando hay guerra, hay también ganadores y hay que los que no ganan, los otros, en cada guerra. Y en la guerra para la ivrit ganó y es muy bueno y se puede decir un milagro, se dice, Nes, un milagro que la ivrit después de 2000 años se revivió. Es una cosa que no aconteció, me parece, en muchas bandas del mundo. De la otra banda hay muchas lenguas hebreas y judeas que se desaparecieron del mundo. Y la lengua del judaísmo o del español hebreo, aquí estamos hablando, en la próxima generación, me parece que no va a quedar más. Nitza, justamente estaba para demandar esto, como hemos pasado 80 años en nuestro recorrido de este programa, y ahora, ¿cómo está la situación en Jerusalén? ¿Qué tipo de actividad,
que si hay alguna actividad con los mansevicos, hay algunos de la generación nueva que se interesa. ¿Cuáles son vuestras opiniones? Y vos acordro que Hanna participa en el círculo en Ma'ale Adumim y Nitza dirige el círculo en Beta Kerem, que son quartiers al lado o en Jerusalén. Hanna, ¿cuál lo puedes decirnos de esto? Yo no creo que los jóvenes tienen interés en eso por de todo. En veces mis nietos aferran verbos aquí, verbos allá, te lo quitan. Por ejemplo, una de mis nietas tiene en el teléfono una amiga que le llama facha de muchacha, porque esto lo sintió. O otra que dice siempre cuando saludan, Chaim Tovim. Y más de esto no creo. No haya venido al hablar. La lengua devino académica. Se está estudiando, no se va a morir. La lengua de casa se echó a dormir. Y por eso quité el libro, para que cuando queremos recordar, ahí está escrito, eso no se va a olvidar. Además, se va a conservar. Si va a continuar, no sé. A la contra es el Yiddish. El Yiddish, muchas veces cuando paseo con el autobús en cuarteles religiosos, suben allá saliendo de la escuela y chicas de 10, 12 años hablando entre ellas en Yiddish. Sí. Todo sabiendo hebreo. Hablan, se conserva la habla. Sí. A la contra, toda la cultura que era escrita en Yiddish antes 80 años, 70 años, no se está escribiendo más porque los religiosos están conservando la lengua y no están escribiendo todo lo que era Bashevis Singer, cosas así. No hay más. No hay más. Estamos acercando, bueno, ainda tenemos algunos pocos punticos, ama para escapar. Vos quiero demandar, ¿cuál es la diferencia de Jerusalén de aquel entonces de la chiquez y de ahora? Si pueden decir. Y si tienen alguna esperanza que tenéis para Jerusalén de hoy y del avenir. Nitza. Malosamente, debo de decir que no me place el trocamiento que está pasando hoy en Jerusalén. Me estoy escariñando de la ciudad chica que teníamos, donde cada uno conocía al otro. Cuando me iba con mi padre Shabbat la mañana, me tomaba a pasear, cada 2 puntos uno lo veía y le demandaba, ¿cómo estás, Abraham? ¿Cómo está tu hermano? Ya conocieron a todos. Y las casas eran de 3 o 2 etajes solo. Ahora, cuando me voy al centro de la ciudad, no conozco ninguna cosa. Todo es nuevo y todo es torres altos. No es la ciudad mía. Cuando pasé al lado del cinema Edison, que era el cinema al lado de mi casa, que íbamos a ver filmes allá, y era enfrente de la escuela donde me empecé, escuela Lemel, y vi de que la derrocaron entera este cinema, y allá hicieron un cartier de ashkenazis ortodoxes muy religiosos. Empecé a llorar, me saltó la lágrima cuando vi de esto, porque no es la ciudad chica y muy hermosa que la conocí. Y Sí. me parece que no es solo nostalgia, porque Jerusalén es una ciudad muy, muy especial, no solo para los judíos, sino para los cristianos y los musulmanes de todo el mundo. Y el aspecto de conservación de los lugares, que los ingleses eran muy capaces de hacerlo, y conservaron una ciudad muy hermosa y muy, muy especial. Ahora Jerusalén se está imitando a Tel Aviv o a New York o a otros lugares, y a mí no me agrada.
Esto Ok. puedo decir. A mí no me Te estamos sintiendo. Y Hanna, ¿estás de acuerdo o cómo ves el trocamiento y qué esperanzas tienes? ¿Alguna palabrica de esperanzas para Jerusalén? Esperanzas, no sé, solo como se está desvelopando, no es a nosotros a esperar mismo o a decidir. Ancina va a ser la ciudad, como está diciendo Nitza, es otro mundo. Se trocó enteramente, sobre todo el ritmo, porque la vida era más calma, más apagada. Se venía a ver, a sentir, a oír. Hoy están corriendo todos, todo el tiempo para alcanzar aquí, alcanzar ahí. Y no es muy famoso de decir, la labor de las mujeres que no están hoy en casa, esto es un tocamiento grande porque las criaturas venían a casa calma, no corrían a ningún lugar, venían y si no estaba la madre en casa, estaba la vecina. Es otra vida. Hoy bien, tornas a casa, no conoces a ninguno, mismo en el mismo edificio. Seguro. Y eso se perdió. Mm. Ma, estoy viendo con los WhatsApp de vecinas y de esto, hay otra forma de amistad. Sí. Bueno, Hanna y Nitza, vos ringracio muy mucho. Yo sí que quiero dar primeramente mis gracias a vosotras por participar y contar vuestras historias de Jerusalén. Y yo sí de aquí mando paz y salud a Jerusalén y a todo Israel. Y Amén. estamos esperando que vengan días mejores. Y era un encuentro de nostalgia, de recuerdos, de memorias, pero yo sí que espero para el avenir que sea un poco mejor. Liliana, la palabra es tuya. Así mucho. Seguro, amén, ve amén, Lil. Todos queremos que vos vaya a la paz. Como decías en una parte, cuando Hannah y Nitza estaban contando de su chiquez, no se sentía muy diferente a lo que acontece en estos días, ¿no? Y por muchos años no hay paz, porque los que no moran en Jerusalén, no solo en Jerusalén, los que no moran en Israel piensan que cuando no tenemos Javeres, nada no acontece. Ama, no es cierto. Todo el año, todos los años y todas las semanas en alguna parte de Israel tenemos este modo de roquetes y cosas que vienen de los vecinos. Así que arrogamos al Dios que nos mande la paz de la una vez para siempre. ¿No? Amén. Hermosas las historias, me place mucho porque podemos vivir los empecillos no solamente de Jerusalén, mamá, de todo el Estado de Israel con vosotras. Y vos rengracio muy mucho que nos estás contando esto. Hanna, aquí ya demandó alguno, mamá, yo también quería demandar. ¿Dónde podemos mercar el librico de... Pues sí, por el tiempo Perdón, hay- sí. en Tel Sí. Aviv hay una boutique de libros Robinson en Nahalat Binyamin. Ellos Ok. encomendaron, tienen cuántos libros. Y también si me telefonan o hay un teléfono donde vendemos esto, hay también el sitio no se va a acordar, se llama La Fluf Info, lafluf.info, allá hay detalles. Y si no, se viene a mandar WhatsApp a teléfono 050-5520-649. Y allá, Bueno, mandaremos, no va a venir a Buenos Aires, ama, seguro vamos a puede pedir a ser. a la familia que está ahí que me lo merque y cuando podamos lo vamos a buscar. Sí, mucho. Ama, esta Eh, botica Robinson tiene libros también. lo vamos a hacer. Nitza, ¿querías decir una cosa? Yo también quiero una copia del libro de Hannah. Sí. Me interesó mucho porque esta lengua era muy rica en proverbios y Sí. dichas. No había
dos frases sin un refrán o una dicha. Seguro, el mismo, ahora cuando hablamos ya no decimos esto cada dos palabras, Amaya. Yo también me acuerdo que los nonos, para decirte una cosa, mismo que traigas una copa de agua, ya venía la demanda con un refrán o una dicha a continuación. Sí, sí, sí me hablaban Muy todos. hermoso. Y seguro tenemos para meldar ahí muchas cosas que nos van a venir. Esto es maravilla, porque cuando meldamos libros de este modo de dichas y refranes, nos acordamos seguro en nuestra casa, ama, no lo decían de la misma manera, ¿no? Y esto es una cosa que nos hace acordar cómo lo decían los nuestros, Sí, también puede ser. sí. Merci mucho a las dos, muy hermoso. Ya lo tenemos aquí a Zamir. Vamos a meldar todos los hermosos mensajes que tenemos para vosotras. El primer mensaje es de Miriam, que dice buenos días y buena semana a todos, rogando por paz y en Jerusalén y en Israel y en el mundo entero. Gracias por vuestros maravillosos encuentros. Después tenemos saludos de Jerusalén, besos de Betty, nos dice la alcuña. Levana Galanti dice buenas tardes, buena semana, saludos de Holon Israel. Daisy Braverman tiene una pregunta para Hannah, una demanda para Hannah. Dice, en Izmir había otra familia politi. La hija chica, Ruth, era amiga y estaba en mi clase. La hija grande era Victoria de bien dicha memoria. ¿Eran Sí, parientes o los conocía? son parientes lejanos, sí. Sí, todos los de Izmir más o menos son parientes lejanos. Sí, Nissim Ashkenazi dice, salud desde Israel. Merci mucho por este encuentro con participantes de Salonique y de Estambul. Es muy interesante. sí, Sarashira dice también para Hannah, mi nona nació en Izmir y se llamaba Politi antes de su casamiento. A la edad de 10 años, ella se pasó a Irto y sus sí, parientes se llamaban Jaime Politi y Dora Ventura. sí, puede ser. Puede ser. Los que arribaron a Izmir siempre son la misma familia. Eran dos hermanos que arribaron, salió de ellos, está mismo en el journal El Miseret de 1875, la historia entera. Una versión a lo menos. Los de Turquía son todos una familia. En Grecia hay otros políticos también. Había otros. Dice Gloria Asher que y en el Bronx, New York, habían unos que se llamaban Politi. Sí, ya sé, uno Dice conoce también. Daisy Baberman dice que mi tía Rose se casó con Politi y vivían en Alejandría. Alexandria. Bien posible. Ah, Yo conozco a los que venían a casa, más no. Ama, ya Seguro. Puede ya tengo. ser, Hanna, puede ser, eran dos hermanos al empecillo, ama con los Sí, años sí, sí, ya la familia se hace sí, grande. sí, y tenían muchos hijos Claro. particularmente, sí. Tenían muchos hijos, de manera que había muchos con el nombre. Gloria Asher dice, gracias por este encuentro justo para hoy. Conocemos a survivientes latinohablantes de Jerusalén. Ansina que vivan los que moran allá ahora con el nombre del Dios. Os admiro a todos allá. Típico el coraje, la tushía, la esperanza. Inspiración para todos. El Dios que vos guarde. Sí. Miriam dice, y yo hice una colección de las dichas de mi familia para mis hijos y nietos. Y cuanto más me acuerdo, más escribo. Rachel Bornik dice, Seguro. bravo Hanna por el libro. Fue cosa que quilla hacer yo, mas no lo hice. También Rachel Bornik dice, qué buenas cuestiones que estás demandando, Philip, lo de la cuestión de qué le dirías a la niña chica. Gloria Asher dice, yo no lo hice como libro, mas años antes publiqué un artículo, Proverbs and Expressions from a Bronx Israeli Family, en la revista Shofar. Mi padre y mi madre eran de Izmir y moraban en Bronx, New York, y yo nací allá. Miriam dice, Miriam dice, Ancina fue en mi escuela y comunidad, solo hebreo. Mas las abuelas ya hablaban ladino y otras lenguas. Seguro que
seguro que tengo mucho amor por el hebreo, ma cal seguir hablando en ladino a los ricos. Eh, Y dice Liliana Belviniste que puede ser valutoso para las lenguas judías afuera del hebreo si las escuelas judías de todos los países toman una horica por semana para ladino y yiddish como lenguas de nuestras raíces. Sí, yo Shelborn dice, pensé esto, perdón, Daniel, yo pensé esto porque me parece que si en la escuela tocan un poco, un poquitico sobre esto, en algún punto los hijos van a demandar en casa cuál o se hablaba o van a contar este nuevo, este haber nuevo que tienen. No sé cómo es en otras partes del mundo. Aquí en las escuelas judías está ganando el inglés mismo al ladino, perdón, al hebreo. Y no, no puedo pensar que van a querer meter nada a los hijos de Yiddish y de ladino. Además, si esto y de otras lenguas judías, según se quiere, esto sería una buena cosa. Una hora, media hora de contar que la lengua existe, 10 palabras que sepas, una cantica, una dicha, un puntizico para acercar y que demanden en casa si conocen algo de esto, para que los hijos puedan un poco conocer. Yo siempre les digo a los elevos, el elevo que no demanda es porque no conoce. El elevo que se acerca a un material a él siempre demanda. yo me pienso que tengo visto escuelas Haredim que enseñan, que empiezan Yiddish. No sé si hay algo semejante para ladino. Me pienso que no, ¿no? Pienso que no. No, Había había la Rachel escuela de Matilda Cohen Serrano, aquí en Jerusalén, donde hacían Bagrut, no sé si sabes qué es Bagrut, los exámenes de la fin de la escuela secundaria, había Bagrut en ladino. No sé si Ah, existe fina hoy. Las elevas podían escoger tomar este sí, sujeto de ladino y En hacer la el escuela examen de Evelina. Bagrut. No, Sí. Amalia, Amalia. Ah, en Amalia, Amalia, sí. Amalia. Ah, sí, conocí a la escuela Amalia. No sé si continúan El de marido de esto. Matilda Cohen Serrano era el director de esta escuela. Sí, sí, Amalia. Sí. Mm, sí, qué bueno estaba. Era Sí, poco tiempo, porque cuando se empezaron mis hijos ahí, ainda no había esto, y cuando dejaron la escuela empezó por poco tiempo, no mucho. Claro. no se empezaba el ladino, solo podían tomar el Bakut en ladino. Yo no sé, no, No sé. no puedo decir, por modo que no sé los detalles. Ya lo oí contar de algunos que hicieron esto, tomaron este sujeto como para los exámenes finales de la escuela secundaria, en Amalia, en Midrashiat Amalia. Mm, Metzinita. El mensaje en Vinian es de Rosenborn y dice, y yo lloro cuando me veo a Izmir. La sola cosa que quedó de la Mahalé, ande me engrandecí es la Keilah Bet Israel y la Sansor. Sí. De Miriam, maravilla de encuentro, gracias a las tres. Merci a Dice vos. Miguel, ¿cuál era el cal antes se iban en sus chiques en Jerusalén? En Kiryat Moshe había dos cales, había cal Ashkenazí, después se multiplicó esto también, porque había cuantos, al tiempo era un cal sefaradí o el David, donde iba cerca del, el que conoce, cerca de la huerta pública que había allá, está fina hoy. Allá iba mi padre, era de los Yehidim del Cal, y también era fundador de un Cal en Mahane Yehuda que se llamaba Netzach Israel. Esto lo escribió un Reuben Gafni en el libro de los Cales de Jerusalén, del centro de Jerusalén, y está mencionado ahí.
Sí. Mi padre seguía a un cal enfrente del mercado de Mahne Yehuda, cerca de donde morábamos, que se llamaba Od Yosef Chai. El cal se llamaba Od Yosef Chai, y nosotros lo llamábamos a Bet Knesset של האחים Shrem, el cal de los hermanos Shrem. Y este cal existe fina hoy, y allá metimos una placa a la memoria de mi padre. Fina el último día fina los últimos meses de su vida, después no pudo caminar, abasea cada día al cal, y era más religioso de mi madre. Mi madre no era tanto religiosa, él metía tefilín cada día y se iba al cal, y a la fin de su vida me parece que se hizo mismo más religioso del primero, y se iba no solo en Shabbat, también en los días de la semana a hacer las oraciones en el cal, en este cal de Od Yosef Chai, que es enfrente del Shuk, del mercado de Mahne Yehuda. Después, una demanda para Hannah de Rachel Borning dice: esto de pasar la tabla por la cabeza, ¿eran cantando o recitando Manishtana? ¿No? No, antes de Manishtana, es Alachmania. Manishtana, la criatura, la más chica, se metía en una silla y empezaba a cantar Manishtana. Esto era el plato pasar con este pan de la friación que comían vuestros padres en la tierra de Egipto. Todo el que tiene hambre venga y coma, todo el que tiene venga y pascue. Y así continuábamos y pasábamos el plato. Sí. Después, una demanda de Miguel dice: ¿se iban las familias sefaradís al cótel al tiempo de su chiquez, como ahora hacen los sufús? No, al tiempo de Fina, que tenía 4 años, se venía y iban regularmente. Yo me acuerdo a mi padre en fiesta de Sukkot, yo tenía 3 años, me llevó al cótel. Él se fue conmigo y yo lo que me acuerdo fue que era ir por escaleras en Rehov David. Y lo que me acuerdo es las piernas de la gente, porque era chiquitica. Y me llevó ahí. Mas después de la guerra de la independencia no se venía del todo. Yo no vi del cótel fin a 1967, después de la guerra de 6 días. Mi padre me contó, nos subíamos al techo de la casa y me mostraba: aquí es el cótel, aquí es este torre es de Augusta Victoria, y aquí es el Mont Scopus, y todo lo víamos de longe, y era como un sueño que nos estamos viendo. Y después de 1967 tenía el zahud de ir con él a la Ciudad Vieja, y había mucha gente que lo conocieron, árabes, que vinieron a besarlo la mano y demandar: ¿cómo está tu hermano que ya se murió? Tenían la memoria de la familia y de la botica que usaban a tener en la Ciudad Vieja. Al mercado del Batrak, era el mercado de los cristianos, el cartier cristiano a la Ciudad Vieja. Esto Qué es hermosos estos recuerdos, qué tiempos que hemos de hacer, ir atrás y pensar en esto y cosas que hoy tenemos que antes no había, no se podían hacer. Bueno, vamos a escapar aquí, hay algunos mensajes más, vos lo vamos a mandar si queréis meldar. Vos ringracio a las 3. Pudimos tener en paz el encuentro que tanta ansia nos daba al empecillo, Sí, si va a sí, sonar o no va a seguro. sonar alarma. Bueno, como el Dios nos apañó y nos abrazó y nos dejó esto en paz.
Es porque Marcelo había hablado con ellos de los iraníes para que seguro. Sí, dejen en Seguro. paz Él para tiene el encuentro. conexiones con el De Daniva, alta. seguro. O Sí. puede ser que le place al Dios los encuentros y está mirando. Bueno, nos vamos a espartir, voy a partillar con vosotros como al empecillo lo que vamos a tener la semana en Vinien en la vocecica de Zamir. En el Had del Vinien tenemos al Strom Center de Salonic a Brooklyn. De Balabay tenemos a Devinar y de Musafir a Louis Menashe. Tener atención a las horas porque ya trocan el Al-Had en Europa y en Israel, me pienso. Sí, ya van a ir trocando, seguro. Sí, tienes razón. Bien. Para meldar más artículos y haberes y conocer la actividad sefaradís de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del HAD, puedes visitar sefarad.com y para recibir el boletín semanal puedes registraros de baldes en sefarad.com/boletín semanal de Sefarad y para recibir WhatsApp puedes escribir al número que tenéis en el ecran. Para ver los programas pasados, conferencias, musical, documentarios y más fílmicos, puedes entrar en youtube.com/sefarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar en sefarad.com/encuentros y en este momento damos las gracias a todos los que hemos dado su ayuda siempre, que con estas ayudas y estos donos podemos continuar a hacer nuestros encuentros. También nos ayuda mucho si colaboras haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal. Y si lo estás viendo por YouTube ahora, puedes meterme place de que es de Baldes y nos ayuda mucho a poder partajar nuestra cultura. Merci, Zamir, siempre tan valutosa tu colaboración. Bueno, semana da buena a todos, buena semana mos del día con salud cumplida y haberes buenos. Y como siempre, no nos olvidamos, bueno, paz para Israel y para todo el mundo que tenemos mucho menester de ella. Vos regraciamos a vosotras, Ilil. Nitza, Hanna, merci mucho porque este encuentro fue muy sabroso para todos nosotros. Encantada. Y a todos los que están aquí, merci mucho por venir cada semana. Y si es la primera vez que venís aquí, venidos en Bonora, que sea la primera a Manola del Cabo. Nos veremos la semana el vinien. Merci a todos. Al vermos, merci mucho. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Muchas gracias. Bueno, Cantaré, todos. cantaré, y por ti yo viviré. Merci. Saludicos de Jerusalén. Shalom, shalom.